Quiero, hermanos, hablar acerca de ayer vimos cuatro razones para participar de la obra misionera y hoy veremos cuatro elementos indispensables, cuatro elementos necesarios para poder completar o llevar a cabo la obra misionera. Cuatro elementos necesarios, imprescindibles para poder realizar la obra misionera. ¿Qué tremendos mensajes hemos escuchado? El primer mensaje de nuestro hermano, los 3 verbos de misiones. El mensaje de nuestro misionero David. Qué tremendo mensaje, ¿verdad? Vamos a terminar en esta noche viendo este mensaje. Terminando el mensaje, hermanos. No se vayan, no terminamos todavía. Vamos a ver el video del misionero y vamos a orar por él también en esta noche. Quiero que vaya a su Biblia, por favor, y leamos un versículo. Antes de entrar, quiero aprovechar para dar algunas definiciones de misiones, ¿ok? Esto es una introducción larga, pero quiero que lo entendamos. Romanos 10, versículo número 14. Romanos 10, 14, dice así la Biblia. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Cierre sus ojos, oremos. Padre Santo, gracias por darnos la bendición de estar reunidos aquí para escuchar tu palabra, para alabar tu nombre. Gracias por nuestros visitantes. Gracias porque nos concedes el honor de tenerles en nuestra reunión en esta noche, en nuestra conferencia misionera. Señor, te ruego porque tú hables una vez más a nuestros corazones. Danos entendimiento en tu palabra. Espíritu Santo, trae tus dulces palabras a nuestra boca para poderlas predicar y que nuestros hermanos puedan, Señor, escucharlas con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a obedecer, Señor. Bendice este mensaje, te pido por mi voz para poder predicar debidamente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. La primera cosa que quiero antes de entrar a los 4 elementos, quiero que entendamos algunas definiciones de misiones, porque yo sé que es la primera vez que están en una conferencia misionera la mayoría de ustedes. Y por eso es que quiero definir rápidamente algunos conceptos importantes sobre la obra misionera. Primero, ¿quién es un misionero? Ya hemos hablado acerca de la obra misionera y pudiéramos preguntarles, ¿qué es hacer la obra misionera? Bueno, es cumplir el mandato de Jesús, es de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, es seguir la ordenanza que Cristo dio en diferentes pasajes, Hechos 1:8, Marcos 16:15, Mateo 28, 18 al 20, y podemos estar seguros que es la voluntad de Dios que se haga la obra misionera. ¿Amén, hermanos? Ya sabemos qué es misiones en ese sentido, pero vamos a definir quién es un misionero. Antes de entrar al mensaje quiero definirlo. Si no alcanzo, hermanos, lo vamos a dejar pendiente, no se preocupen, porque quiero que entiendan esto. ¿Quién es un misionero? Hay una confusión algunas veces en el cristianismo sobre quién es un misionero. Algunos dicen, pues todos somos misioneros. En cierto modo sí, porque todos somos comisionados a ir a predicar el evangelio. Todos somos enviados por Jesús a predicar. Amén. ¿Todos debemos ganar almas? ¿Hay alguien que no debería ganar almas? No, todo aquel que es cristiano, salvo por gracia de Dios, debería salir a tocar puertas, debería salir a repartir invitaciones, folletos, debería de involucrarse en un evento evangelístico. Todas las iglesias deberían hacerlo. Eso ya lo vimos ayer. Pero quiero que veamos la diferencia entre alguien que es un cristiano en una iglesia, un siervo, digamos,
obrero en la iglesia que debe ganar almas y debe estar involucrado de un misionero. Y vean por favor Hechos capítulo número 13. Hechos 13. Ya lo hemos leído este pasaje, pero tenemos mucho más que aprender de este pasaje. Estamos viendo algunas definiciones antes de entrar al mensaje. Espero poderlo cubrir. Tengo pocos minutos, pero me parece muy importante. Hechos capítulo 13. El día de ayer hablamos cómo se fundó esta iglesia. Para los que no estuvieron, recordemos que hubo una persecución en Jerusalén y todos iban por todos lados esparciendo el evangelio. Y un grupo de ellos llegó hasta la ciudad de Antioquía y les hablaron a los griegos la palabra de Dios y comenzó una iglesia. ¿Sí se recuerdan? Bueno, en Hechos capítulo número 11 nos dice esta gran maravilla que comenzó la iglesia. Vean por favor como recordatorio, antes de ver el 13, el capítulo 11, versículo 22. Hechos 11, 22. Llegó la noticia de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Bueno, de que habían predicado en Antioquía y que mucha gente había sido salva y bautizada. Versículo 22, entonces llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron ¿a quién? Este personaje es muy importante, Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, cuando los hermanos que llegan hasta Antioquía predicando el Evangelio, comienzan a tener grandes resultados, multitudes empiezan a recibir el Evangelio, la iglesia de Jerusalén entiende esto y envía a un hermano, a un buen hermano, Bernabé. Bernabé es uno de los líderes en Jerusalén también y es enviado para poder dar orden y administrar esa nueva obra, esa nueva iglesia, para darle las instrucciones de lo que Cristo el Señor había ordenado a sus discípulos y a la primera iglesia. Y ahí da orden. Luego, en ese lugar, Bernabé se recuerda de alguien, Saulo. En esta iglesia hay un montón de gentiles. Yo como que me acuerdo que alguien había sido enviado a los gentiles. Se llama Saulo. ¿Dónde estará ese Saulo? Pues resulta que estaba en su tierra, en Tarso. Y va y lo busca para poderlo traer hasta Antioquía y que le ayude y que pueda desarrollar su ministerio. Todavía no es el gran apóstol Pablo. Es un buen hombre que ha sido salvo y que Dios ha llamado para que lleve el evangelio. Y Bernabé es clave en este asunto. Así que Bernabé llega hasta Tarso. Vea por favor el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo hasta Antioquía. Entonces veamos cómo se está cocinando en el horno a fuego lento un misionero. Primero lo vimos en Hechos 9 siendo salvo. Él queda ciego por 3 días, se le quitan las escamas después de los ojos, dice la Biblia, inmediatamente se bautiza y empieza a predicar de Cristo, y él va a Jerusalén, como que no les cae muy bien a los hermanos. Una de las razones de por qué no les caía muy bien a los hermanos de allá era porque, bueno, todavía estaban vivos aquellos a quienes había arrastrado a la cárcel. Y por su culpa mucha familia había ido a la cárcel. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Y Saulo no fue bien recibido en Jerusalén. Así que tuvo que irse a Tarso. Y en Tarso recibe la visita de Bernabé para llevárselo. Se lo lleva y mira ahora lo que dice el versículo número 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los primeros discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es en esa iglesia que reciben el título de cristianos. Es en esa iglesia donde Saulo empieza a trabajar. Él empieza a obrar, empieza
a enseñar en la iglesia, a discipular, a predicar. ¿Ha salido a un campo misionero todavía? ¿Sí o no? ¿Saulo aquí ha salido a hacer viajes misioneros? No. ¿Es salvo? Sí. ¿Dios lo había llamado? Sí. En el mismo día que fue salvo, lo comisionó para que fuera, pero todavía no era misionero. ¿Estaba predicando y ganando almas? Sí, pero no era misionero todavía. Él está sirviendo en la iglesia local. Está trabajando en la iglesia local. Dios le está moldeando aún en la iglesia local. Y cuando llega el tiempo indicado, llegamos a Hechos 13. Vea por favor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y ahí viene la lista. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y por último Lucas en lista a Saulo. El orden que aparece aquí aparentemente son el orden de liderazgo o importancia en la iglesia. Luego, el versículo número 2 da una nueva etapa en la vida de Saulo, ministrando estos al Señor. La palabra ministrar pudiéramos entenderla como trabajar, administrar, estar involucrado. ¿En dónde estaba involucrado Saulo? ¿En dónde, hermanos? No se duerma. ¿En dónde estaban involucrados? En la iglesia. Hábleme, hermano. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Cómo se llamaba? ¿En qué ciudad estaba la iglesia? Antioquía. Ahí estaba ministrando. ¿Puede imaginarse la bendición de tener a Saulo, fariseo de fariseos, conocedor, doctor de la ley, dando una escuela dominical acerca del tabernáculo, acerca del arca, acerca de algún tema de estos? ¿Se imagina el nivel que debió haber tenido para poder exponer, para poder desmenuzar la escritura? En su momento debió haber sido maravilloso haber escuchado y tener de maestro de escuela dominical al apóstol, a Saulo en este momento, ¿verdad? Ministrando, él trabajaba en la iglesia. Entonces vamos viendo que es un misionero, cómo se va gestando, cómo va saliendo. Y ahorita vamos a darle la definición de acuerdo a todo lo que hemos visto. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Note quién lo está mandando. ¿Quién está dando la orden? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he, luego dice, llamado. Con esto en mente pudiéramos dar una definición de un misionero. Un misionero, entonces, es un hombre de Dios que ha dado testimonio en su iglesia local de haber trabajado y administrado y haber servido en su iglesia local. Vea el versículo, por favor, número 3. En la última parte, ya lo expliqué ayer, les impusieron las manos. Y dije que imponer las manos era una señal de aprobación de la iglesia con respecto al hombre que el Espíritu Santo estaba seleccionando, llamando para una obra específica. Entonces, voy a leer esta definición que he escrito aquí para poder entender quién es un misionero. Un misionero, entonces, es un llamado y enviado por el Espíritu Santo. Desde donde se está predicando el evangelio por una iglesia local, hacia otro lugar donde no se predica el evangelio o donde se predica menos y que está fuera del alcance de la iglesia local. El misionero tiene que ser llamado y enviado por la iglesia, por el Espíritu Santo y aprobado por la iglesia local. Venga, misionero.
Seijas. Y ahorita pasamos a otro misionero, Marco Malán. Entonces, este hombre era salvo. Sí recibió a Cristo, ¿no? Amén. Era salvo, bautizado. Luego sirvió en su iglesia local, primero en Venezuela. El varón de Dios me ha contado cómo tenía un Capri, un carro lindo, hermoso, de lujo, y lo metió a las rancherías a hacer ruta, a traer gente a la iglesia hasta que se acabó el carrito. Servía en la iglesia, ganaba almas, tenía una ruta, era responsable, participaba en la música, participaba en campamentos, participaba en la limpieza, participaba en la administración. Dios permitió que él trabajara. Y de la iglesia local, de un siervo trabajando en la iglesia local, entonces Dios dice, el Espíritu Santo, apártenme a David para la obra que yo lo he llamado. Entonces un misionero es un llamado y enviado por el Espíritu Santo, aprobado por la iglesia, desde donde se está predicando el evangelio por una iglesia, hacia donde el Espíritu Santo dirige al misionero que vaya a predicar. ¿Es él el que decide dónde debe de ir? No. Mire, gracias misionero, puede ir a su campo misionero, a su asiento misionero. Mire, vamos a Hechos capítulo 16 ahora. Ya Hechos 16, versículo 6. ¿Están ahí, hermanos? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en donde, hermanos. ¿Quién le prohibió? O sea que Pablo aquí y su equipo ahora desean ir a Asia. ¿Era mal el deseo de Pablo aquí? No. ¿Cuál era el propósito? Predicar el evangelio, establecer iglesias. Pero el Espíritu Santo dijo, ahí no. ¿Era porque el Espíritu Santo quería que ahí se condenaran? ¿Porque estaban destinados para condenación infernal? No. No, eso contradice a lo que la Biblia dice. Él quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, note otra vez, no se lo permitió. ¿Quién tenía el deseo de ir a Bitinia? Pablo y su equipo. ¿Era mal el deseo? Vuelvo a repetir, claro que no. No era mal el deseo de llegar a cierto lugar, a cierta ciudad, a cierto cantón, pero el Espíritu Santo dijo no. ¿Por qué a Asia no? ¿Por qué a Bitinia no? Bueno, tengo otro lugar donde quiero que tú vayas. Bueno, entonces Pablo tiene que seguir adelante, versículo 8, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y ahí en Troas, dice la Biblia, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogando y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios note esto, ¿qué? Nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Sí ve entonces que la obra misionera no es un capricho de un pastor? No es la idea de una denominación, de una religión o secta. Es el plan de Dios. Misiones es el plan de Dios. Y Él dirige a los llamados a un campo, a un lugar específico. En este caso les dijo que fueran a una región. ¿Cómo se llamaba la región?
No. ¿Cómo se llamaba la región a donde quiso Dios que fuera Pablo? Macedonia. Él quería ir a Bitinia, pero dijo, Asia, Pero vio a ese varón diciendo, pasa Macedonia, ayúdanos. Y Pablo entendió, es en Macedonia. Estamos seguros que Dios nos está llamando a Macedonia. Y adivine qué pasó en Macedonia. La región de Macedonia era compuesta por varias ciudades. La primera ciudad a la que Pablo llega en esa región, supongamos llegó aquí a la Suay, y lo primero que se encontró fue Azogues, llegando del Cañar. Encontró a Biblia por ahí, Azogues llegó, supongamos, ¿verdad? En este caso llegó a Filipos, y en Filipos lo encarcelan por predicar. Pues no, que me había llamado para acá. Mira nomás, acá encarcelado. Pablo no se puso a chillar. Pablo se puso a cantar. Pablo se puso a predicar en la cárcel. Y luego dice la Biblia que empezó a temblar todo y que todos, el carcelero pensaba que se iba, que todos habían escapado y de acuerdo al castigo que él iba a recibir, él prefería morir y se iba a suicidar, se iba a echar sobre su espada. Y Pablo le dice, ¡hey, no te hagas nada! Porque aquí estamos todos. Y encontramos el pasaje que dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Los lleva para la casa, les predica el evangelio y toda la familia se bautiza en la noche. En la noche. No pasaron 6 meses de discipulado bíblico para ver si logras reunir los requisitos para bautizarte. No, Señor. En la misma noche se bautizó él con todos los suyos. Pablo se lavó las heridas de los latigazos que le habían dado y se echaron un cuy en la noche. No, no es cierto. Cenaron en la noche, comieron algo. Pero quiero que vea, comienza una iglesia, la iglesia de Filipos. ¿Sabía que tenemos una carta que leímos ayer, que es la carta de los Filipenses? La carta de Filipenses, Filipos se convirtió en la iglesia que sostenía al apóstol Pablo en oración y con ofrendas para que siguiera predicando. ¿Y cuáles más iglesias? Tenemos a Tesalónica. Mire por favor, vamos ahí a Hechos, versículo número 11. Zarpamos pues de Troas y vinimos rumbo a directo a Samatrocia y de ahí a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de... Estoy en el versículo 12, ¿sí están ahí? Hechos 16, 12. Disculpen que no les dije dónde, ¿verdad? Hechos 16, 12. Y de ahí a Filipos, que es la primera provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días y ahí sigue hablando cómo llegan y gracias a Dios la gente es salva. Pero luego llegan a Tesalónica, 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron ¿a dónde? Capítulo 17, verso 1, no se pierda. Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica. Y podemos seguir y seguir y seguir y poder ver que por dirección del Espíritu Santo, iglesias se comenzaron porque Pablo fue obediente al Espíritu Santo, sensible a la dirección del Espíritu Santo. Aunque su deseo era otro, aunque él quería ir a otro lugar, es el Espíritu Santo donde el que dice dónde quiere al misionero. Ese lugar donde Dios lo llama, en términos misioneros, le llamamos campo misionero. Entonces ya tenemos la definición de un misionero. Es un llamado y enviado por el Espíritu Santo a un lugar específico que le llamamos campo misionero. El misionero es aprobado y probado por la iglesia, dando testimonio de que es un siervo fiel, de que no vamos a mandar un vago al campo misionero. No puede alguien venir y decir,
pastor, quiero ir, quiero que ya me manden a, no sé, un lugar, díganme un lugar. Molleturo, quiero comenzar una iglesia, dice un joven, pero viene una vez al mes, no gana almas. ¿Podemos enviar a esa persona? No es un misionero que la iglesia pueda aprobar. El misionero primero tiene que estar sirviendo, ministrando en la iglesia, bajo el liderazgo de un pastor y unos hermanos, y dando buen testimonio de su vida. Y entonces puede, cuando el Espíritu Santo le llame y se capacite, entonces podemos enviarlo como misionero a donde el Espíritu Santo diga. Amén, hermanos. Eso es un misionero. Hasta aquí vamos bien, porque ya se acabó el tiempo, ¿eh? Si no dicen amén, no voy a saber. Amén. Entre más amén digan, yo sé que ya entendieron. Amén, hermanos. Ya. El misionero, hermanos, va a un lugar que está fuera del alcance de la iglesia local. Dije, fuera del alcance de la iglesia local, donde la iglesia ya no puede ir a ganar almas. ¿Podemos ir a ganar almas a Guaranda? O sea, cada 8 días, cada tercer día. No. ¿Está fuera del alcance de la iglesia local? Sí, no podemos. Tenemos que enviar a alguien. Pero como todavía no tenemos a alguien de nuestra congregación que el Espíritu Santo haya llamado para poderlo enviar, entonces tenemos que enviar un representante. Y qué bueno que tenemos a Marco Malán. Gracias por ser nuestro representante en ese lugar ahora, siervo. Porque nuestra congregación, nuestra iglesia, tiene la responsabilidad de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, y eso incluye Guaranda. Y qué bueno que Guaranda va a tener un ganador de almas con su familia, una familia misionera. Entonces, como yo no puedo ir a Guaranda y ustedes tampoco, vamos a hacer una asociación, vamos a hacer una coordinación, vamos a trabajar junto con el misionero. Yo no puedo ir allá, siervo, pero gana almas, predica el evangelio, ve a las calles, entra a los lugares que tengas que entrar, pide permiso en las escuelas, hace eventos evangelísticos, disipula, saca gente de las drogas con el poder de la palabra, comienza una obra ahí. Hazlo, varón de Dios. Nosotros vamos a estar orando por ti y te vamos a apoyar en lo que más podamos para que tu familia se sostenga y para que tengas para las necesidades de la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Eso es lo que la iglesia debemos hacer. El misionero normalmente, no siempre se cumple, pero normalmente rompe algunas barreras. La primera de ellas rompe barreras geográficas, es decir, fronteras. Por eso dije fuera del alcance de la iglesia local. Rompen una barrera estatal o ¿cómo se llama? Cantón, provincial, ¿verdad? Provincia está lejos de nosotros, rompe una barrera. La segunda barrera que un misionero rompe son las barreras culturales. Costumbres, vestimenta, gastronomía, hábitos. Cuando un misionero transcultural o de otra cultura llega, tiene choques culturales. Tiene otra, miren hermanos, a mí me tuvieron que operar por el cambio de gastronomía. Mi cuerpo chafa, mi cuerpo, ¿cómo podríamos decir aquí? Chafa, ¿verdad? Chino. Temu, ahora está de moda eso, ¿verdad? No resistió su gastronomía. Cuando yo llegué a este país, me tronó su gastronomía. Me tuvieron que quitar piezas de mi cuerpo para poder sobrevivir. Y los doctores dijeron, fue el cambio de gastronomía. Y es parte de lo que los misioneros tienen que tener. Rompen barreras geográficas, culturales, en ocasiones lingüísticas. Tienen que aprender otro idioma. Tienen que aprender otras palabras, canguil, ñaño, guagua, suco,
eh, guámbara, cáscara, mandarina, cosas que nosotros pues no sabemos. Pero el misionero tiene que venir a aprender o un idioma o palabras, aunque es el mismo español. Miren, aquí yo aprendí la hierbita, para el caldo, para las ensaladas. Pero hierbita en mi país es marihuana, ¿verdad? Si yo vengo a pedir hierbita es porque me voy a dar un toque de marihuana y es diferente. Hay palabras que ustedes usan que son groserías que yo no las diría ni aunque me pagaran, ¿verdad? Y hay palabras que yo digo que son groserías aquí y que ofenden aquí. Pero es diferente la cultura. Hay diferentes barrera geográfica, cultural, lingüística y algunas veces, hermanos, inclusive barreras religiosas. Es muy fácil, es más fácil, por llamarlo de alguna manera, ser misionero en América que ir a un país de Asia o a un país hindú donde no han escuchado ni siquiera el nombre de Jesús. No saben quién es Jesús. Nunca han escuchado su nombre. No tienen una Biblia en su idioma. Ni siquiera una partecita en su propio idioma. ¿Necesitan salvación? Claro que necesitan salvación. Y el misionero tiene que enseñar desde las bases quién es Jesús. Porque usted puede ir con cualquier persona en Cuenca, sabe quién es Jesús, sabe quién es María, sabe que hay un Pedro, sabe que hay una Biblia. Están mal adoctrinados, mal enseñados, pero tenemos afín a los personajes bíblicos. Pero cuando usted va allá y nunca han escuchado de Jesús, o en la selva bien metida allá, en la Amazonía o en algún lugar distante, el misionero tiene que romper barreras geográficas, lingüísticas, culturales y religiosas. Son enviados por Dios. Deben ser nuestros héroes en la fe. Bad Bunny no es un héroe. Quema todas sus canciones y borra todo lo que tengas de él. Un artista, Christian o Evans o no sé cómo se llamen esos, Brad Pitt y todos ellos, no son héroes. No son héroes. El futbolista este morenito que mete muchos goles de aquí de Caicedo, Moisés Caicedo, no, él no mete goles, es defensa, ¿no? Valencia, Ener Valencia. Ener Valencia es primo de la hermana. Ener Valencia no debe ser un héroe. Un verdadero héroe es aquel que está dispuesto a obedecer el llamado del Espíritu Santo para ir a esa tierra, a ese pueblo lejano, a Otavalo, o ir a Pamplona, o ir a donde el Espíritu Santo le llamó y dejar su comodidad, su casa, su familia y cumplir el plan de Dios para la salvación del mundo, hermanos. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Toda la iglesia puede ser misionera, o sea, todos pueden irse a otro país. Si todos se fueran, si el Espíritu Santo llamara a todos, ¿quién los sostendría? Entonces, no todos son llamados y enviados. La iglesia, con esto quiero concluir. Hechos capítulo 13, vuelvo allá, ya ni siquiera pude darles los puntos, lo dejamos para mañana. Se los prometo que si viene mañana les doy los elementos. ¿Quieres saber cuáles son? Venga mañana. Hechos capítulo 13, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vaya por favor al capítulo 11, el versículo número 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Pocos o muchos eran en la iglesia? ¿Gran número, poquitos o muchos?
Muchos. Entonces la iglesia que se comenzó en Antioquía era un gran número de hermanos. Envían a Bernabé, le da orden a la iglesia. Va por Saulo, lo trae para que sirva en la iglesia. Se congregan, les enseñan, administran, les disipulan, hacen tanta cosa para el Señor. Y de ahí de la iglesia local, ya vimos, solamente llamó a cuántos misioneros en esta ocasión. De una gran multitud que tenía la iglesia, solo 2 personas fueron llamadas y enviadas por el Espíritu Santo, rompiendo barreras que ya vimos, geográficas, lingüísticas, barreras religiosas y barreras culturales, con el propósito de predicar el Evangelio. Eso es lo que deben hacer los misioneros, predicar el Evangelio. Entonces, hermanos, el misionero llegan y predican la palabra del Señor. Los misioneros no están de vacaciones. Los misioneros no son alguien que está de turista. El misionero tiene que llegar y predicar el Evangelio. En el versículo 4 del capítulo 13 dice entonces, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, aclara aquí el Señor, descendieron a Seleucia y navegaron a Chipre, llegados a Salamina, se pusieron a tomar selfies y se pusieron a turistear y poner estados de WhatsApp no, dice que anunciaban la palabra de Dios. El trabajo número 1 del misionero, nuestros representantes, es anunciar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. No solo eso, los misioneros tienen el importante trabajo de poder establecer obras, de levantar iglesias, predicar el Evangelio. No es, hermanos, unas vacaciones. Entonces, los creyentes apoyan económicamente a la familia. Hermano Malán, venga, por favor. Él es un misionero llamado y enviado por el Espíritu Santo desde una iglesia local hacia un lugar distante, rompiendo barreras que ya hemos visto, y él es enviado con su familia a levantar una iglesia, como también lo es el misionero David. Y él va a Guaranda, y el pastor David, el misionero, va a estar un tiempo en Otavalo y va rumbo a Pamplona, en Colombia, para establecer una iglesia. ¿Qué debo hacer yo? De toda la iglesia escogió a este hermano. Él tiene que ir y predicar el Evangelio. Él va a ir. Pero la iglesia, dice la Biblia, que debe de orar, ayunar y dar. Orar, ayunar y dar. Orar, ayunar y dar. El misionero nos va a mandar estas cartas. Aquí está la carta del misionero Marco Malán. Nosotros, como buenos administradores de los recursos de Dios, tenemos que verificar que no anda de vacaciones este varón, que no se anda rascando el ombligo, viendo series de Netflix toda la semana, y nada de ganar almas, ni hacer nada en la iglesia, ni predicar, ni prepararse, ni nada. ¿Tenemos que apoyar a vagos? No. Por eso es que ellos envían sus reportes donde dicen, amados hermanos, hicimos esto, hicimos lo otro, aquello y aquello, algunas fotos de lo que están haciendo, y nosotros verificamos que realmente nuestros recursos que estamos enviando son bien utilizados para la obra de Dios. No podemos dárselo a cualquiera nada más, pero sí debemos apoyar al misionero. ¿Cómo se apoya al misionero?
a través de la iglesia local. A través de la iglesia local. Tenemos aquí una promesa de fe a misiones. En estas tarjetitas, el día domingo en la mañana, las vamos a llenar. Pase de este lado, misionero, también. Estas tarjetitas dicen promesa de fe. Comprendo que la obra misionera requiere mi fiel compromiso con Dios y su obra. Por ello me comprometo solemnemente a apoyar el progreso del Evangelio a través de mi promesa de fe. Confío en que Dios proveerá para contribuir para que el mensaje del Evangelio sea llevado a todo el mundo a través de la obra misionera. Y vamos a hacer un compromiso personal, no es obligatorio, pero cada uno debería hacer un compromiso con la iglesia local, con el Señor, un compromiso con la obra misionera, para podernos comprometer fielmente, solemnemente, a poder enviar recursos mensuales a la obra misionera. Nuestra familia, mi familia, la familia Hernández Reyes, familia misionera aquí, allá está nuestra foto también, hasta arribota, ¿verdad? Nuestra familia apoya a 5 misioneros. Mensualmente enviamos recursos para 5 misioneros que ya están incluidos ahí. Y vamos a agregar 3 más, pero ahora lo vamos a hacer para que todos tengan parte. Nosotros seguiremos dando para poder seguir sosteniendo a esos 5 misioneros y queremos que la iglesia pueda comprometerse para apoyar 3 misioneros. Ellos son 2 y mañana llega el misionero Steven, que ya conocemos. Y entre todos ustedes y mi familia, juntos como iglesia, podamos apoyar a esos 8 misioneros mensualmente. No podemos darles todo lo que quisiéramos, pero podemos aportar una cantidad que reunida todos podamos distribuirle 20, 25 dólares mensuales a cada siervo de Dios. Y nosotros nos haremos partícipes en lo que ellos están haciendo, en donde el Espíritu Santo les ha llamado como misioneros. Vamos a llenar estas tarjetitas. Estas tarjetitas las llenaremos el domingo. Aquí dice promesa de fe semanal, promesa de fe mensual, promesa de fe quincenal. Si usted le va a dar semanal o quincenal o mensual, usted le va a poner ahí. Durante esta promesa no será una sola vez, será de esta ocasión hasta la siguiente conferencia misionera. Cada mes o cada semana vamos a reunirlo. Va a haber un equipo de misiones que va a estar haciendo los depósitos, las transferencias. Vamos a tener los recursos, todo en orden. El pastor no va a hacer nada de eso. Lo van a hacer hermanos que ya he hablado con ellos para reportarnos las cantidades que han entrado a la iglesia, lo que hemos enviado al misionero Marco, lo que hemos enviado al misionero fulano, 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 fulano. Y luego tendremos tiempo para leer esas cartas aquí enfrente y podamos ver lo que Dios está haciendo a través de estos misioneros. La obra misionera, hermanos, es el plan de Dios, es el deseo de Dios. ¿Será usted partícipe de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en Ecuador y en el mundo entero? ¿O estará usted en contra de eso? Qué triste sería que usted no participe. Ni un solo dólar, escúcheme esto claramente, ni un solo dólar de lo que se recoja de la promesa de fe va a ser utilizado en esta iglesia. No es para nuestra iglesia. Nuestra iglesia se sostiene con diezmos y ofrendas. Esto no tiene que ver con diezmos y ofrendas. No vaya a creer que usted aquí va a ofrendar a Dios. No. Esto es para misiones. Lo que haya de fondo de misiones no se puede usar para rentar sillas, para gasolina, para necesidades. No. Es para el progreso del Evangelio. Esto lo vamos a enviar a los misioneros para que ellos prediquen el Evangelio.
se sostengan con su familia y le echen muchas ganas llevando mucha gente a los pies de Cristo. Ese es nuestro deseo. Pero la iglesia no debe confundir el dar nuestros recursos a Dios para la iglesia local. Damos nuestro compromiso con mi iglesia local y tengo un compromiso con la obra misionera. El Señor le va a bendecir grandemente. Lo verá en su vida. Yo no quiero convencerle ni decirle nada, pero como dicen por ahí, a las pruebas me remito. Personalmente, yo he sido muy bendecido por apoyar la obra misionera, por cumplir con mi iglesia local, por dar generosamente para que la iglesia esté linda, para que no le falte nada a la iglesia. Cuando un hermano está necesitado o algo, hay que ir a verlo, hay que llevarle un pancito, hay que comprarle algo, porque Dios bendice, hermanos. Yo le animo, participe, ore, haga su trabajo y veamos la obra de Dios progresar. Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar y después pasa nuestro misionero aquí al frente. Pueden tomar su lugar, misioneros, muchas gracias. Querido Dios, gracias por estas definiciones sencillas, pero poderosas que teníamos que aclarar, Señor. Gracias por enviar siervos tuyos. Gracias por enviar hombres de Dios. Gracias por siervos como los que tenemos hoy, que dejaron su profesión, que dejaron su carrera, su negocio,